Soy su narrador, su acompañante en esta noche donde el tiempo parece detenerse. Estamos a punto de viajar hacia una historia que vibra entre el límite de la ciencia y lo imposible. Un relato que invita a cerrar los ojos y escuchar los ecos que alguna vez se creyeron venir de las estrellas. Si esta calma y este sonido tenue le sirven de cobijo, quédese, respire profundo y dejemos que las frecuencias antiguas vuelvan a hablarnos. Si aún no lo ha hecho, le invito a suscribirse a Enigmas del Pasado, un espacio donde las sombras del conocimiento se transforman en viaje interior. Y antes de continuar, cuénteme en los comentarios desde dónde nos está escuchando, porque este relato, este susurro, también será suyo. En una noche invernal del año 1899, en la soledad del laboratorio levantado en Colorado Springs, un hombre alto y delgado contemplaba la tormenta que caía en el horizonte sobre las grandes llanuras. Los rayos no lo asustaban, eran su materia de estudio, su lenguaje secreto. Nikola Tesla observaba cómo el cielo se abría con la violencia de un dios, y cada descarga eléctrica desnudaba una partitura invisible que su mente trataba de traducir. Esa noche su equipo registró algo que cambiaría su destino, algo que, según afirmó, provenía de mucho más allá de nuestro mundo. Tesla había erigido ese laboratorio como un templo de electricidad. Allí, rodeado de bobinas resonantes que lanzaban lenguas de luz azul, experimentaba con osciladores capaces de crear campos que hacían vibrar la propia Tierra. Su búsqueda no era solo la transmisión inalámbrica de energía, era algo más audaz, un intento por escuchar a la naturaleza misma. Sin embargo, en medio del zumbido constante de los transformadores, un pulso rítmico apareció. 3 golpes, luego una pausa, 3 más, y otra pausa. No era estática, no era ruido aleatorio, era, según él, un patrón. Durante días analizó esas señales en una mezcla de asombro y perturbación. Los instrumentos no mostraban anomalías técnicas, y el cielo estaba despejado de tormentas solares. Tesla concluyó que no se trataba de un fenómeno terrestre. En sus notas, escritas con letra nerviosa, dejó registrado algo inquietante. He escuchado una comunicación de seres desde otro planeta. Esa convicción lo llevó a sospechar que Marte era el origen, aunque más tarde confesaría algo aún más enigmático, que las frecuencias provenían de Venus, de un punto donde la luz del amanecer tocaba el borde del cielo. Muchos años después, la comunidad científica archivaría ese episodio como delirio. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si aquellas oscilaciones eran realmente un mensaje? En el cambio de siglo, los detectores de radio eran todavía incipientes, y nada parecido se había registrado antes. Jesús, los antiguos sabios y los visionarios místicos de todas las eras habían afirmado que los dioses hablaban a través del trueno. Tesla, con su laboratorio, había recreado esa voz. Su audacia consistió en aproximarse al fuego del conocimiento sin temor a quemarse. Imaginemos por un momento aquella escena, una sala inmensa iluminada por relámpagos artificiales, cables colgando del techo, las paredes temblando con cada descarga. Tesla, de pie, observando sus instrumentos, siente ese pulso que parece venir desde un rincón invisible del cosmos. No hay música, no hay palabra humana, solo la cadencia precisa de un código incomprensible. Ese instante lo marcaría para siempre, convirtiéndose en la raíz de su obsesión
con la transmisión interplanetaria. Mientras otros soñaban con conquistar continentes, él soñaba con conquistar el silencio. Años después, escribiría que el universo no está vacío, sino saturado de vida, de energía, de pensamiento. Creía que el éter, esa sustancia hipotética que llenaba el espacio, según la ciencia de su tiempo, llevaba las vibraciones de mundos distantes. Decía que, al igual que las olas sobre el mar, cada planeta generaba su propia música, y él había aprendido a escucharla. Pero su hallazgo despertó recelos. En el mundo industrial de la época, ningún inversor quería financiar una idea que hablaba de mensajes de Venus. Ni J.P. Morgan, ni Westinghouse, ni los nuevos varones del cobre comprendían cuán lejos quería llegar. Hay algo profundamente melancólico en aquella búsqueda. Tesla vivía entre la genialidad y la incomprensión. Para muchos era un visionario, para otros un hechicero moderno. Sin embargo, detrás de sus teorías sobre electricidad libre, existía una necesidad más íntima: demostrar que la mente humana podía conectarse con algo universal. Esa visión no difiere tanto de las antiguas tradiciones, que creían que los dioses comunicaban sus pensamientos a través de símbolos guardados en el cielo. Quizás Tesla, sin pretenderlo, había redescubierto un lenguaje olvidado. Durante su estancia en Colorado, su laboratorio se convirtió en un punto luminoso, visible desde kilómetros de distancia. Algunos testigos aseguraron ver esferas brillantes flotando cerca de la estructura después de sus experimentos. Los periódicos locales titularon con palabras como luces misteriosas y apariciones eléctricas. Para Tesla, sin embargo, eran manifestaciones naturales del campo electromagnético que manipulaba. Pero él mismo reconoció que a veces tenía la sensación de que algo o alguien respondía, que el cosmos escuchaba sus pulsos y los devolvía de manera consciente. El científico no hablaba abiertamente de sus interpretaciones más arriesgadas. En su intimidad, creía que la humanidad algún día alcanzaría la capacidad de comunicarse con otras inteligencias más allá de la Tierra. Sostenía que si nuestro planeta podía emitir luz, calor y vibración, entonces los demás mundos también enviarían su firma energética. La pregunta, por tanto, no era si había vida más allá, sino si teníamos la sensibilidad suficiente para percibirla. Su investigación se transformó en una forma de devoción, una religión del campo magnético y la resonancia. Hay en su figura algo trágicamente profético. Tesla afirmaba que las ideas no eran suyas, sino que flotaban en el éter, y él solo era un instrumento que las captaba. Esto coincide con antiguos conceptos espirituales, según los cuales las inspiraciones venían desde planos superiores o entidades luminosas. En ese sentido, el supuesto contacto con voces de otro mundo podría entenderse no como comunicación literal, sino como un encuentro vibratorio, una sintonía entre la conciencia humana y una inteligencia cósmica que trasciende los sentidos. Imagine, oyente, que esas voces aún viajan, que cruzan el espacio en ondas invisibles, buscando resonar en alguna mente preparada para oírlas. Tal vez usted, esta noche, al escucharnos, se convierte brevemente en parte de esa cadena. Quizás el mismo ritmo que Tesla descifró late todavía en el campo electromagnético que rodea su cuerpo. Todo lo que existe vibra, decía él, y cuando dos frecuencias se encuentran, nace la comunicación. En esa idea hay belleza, aunque también un vértigo existencial difícil de medir. Los críticos lo ridiculizaron. Le aconsejaron concentrarse en aplicaciones prácticas: iluminación,
transmisión de energía, motores eficientes. Pero Tesla insistía. Aseguraba que había algo más grande oculto en las frecuencias, algo que los gobiernos aún no estaban preparados para aceptar. Hay quienes sostienen que algunos de sus diarios desaparecieron después de su muerte, confiscados por la Oficina de Propiedad Extranjera. Tal vez en esos documentos se encontraba la explicación completa de los pulsos detectados, una ecuación que unía mente y cosmos. Colorado Springs quedó finalmente atrás, pero esa experiencia nunca lo abandonó. En cada invento posterior, en cada intento por desarrollar la torre Wardenclyffe, el eco de aquellas señales lo acompañó. Sentía que su obra terrenal era solo un medio para reproducir el sonido que escuchó esa noche, el saludo de un universo vivo. Y aunque la historia oficial quiera sepultar esos registros como errores, la intuición de Tesla aún flota entre las líneas de su correspondencia, en las palabras en las que con voz casi poética advertía del despertar de una nueva era tecnológica y espiritual. Detengámonos aquí un instante, en silencio. Escuchemos lo que hay detrás del ruido que nos rodea. No hace falta antena ni bobina. Basta con la atención, la misma que Tesla ejercía frente a su máquina cuando creía estar escuchando a los planetas. Quizás no era locura. Quizás los mensajes que buscaba no venían del cielo, sino del interior de la conciencia humana, un reflejo amplificado de nuestra necesidad de comprender. Y en esa búsqueda, Tesla no fue un sabio aislado, sino un espejo de lo que todos somos cuando contemplamos las estrellas. El susurro en la tormenta aún resuena, no en el aire, sino en el recuerdo de una mente que soñó con electrificar al mundo y hablar con el cosmos. Si el viaje hasta aquí le ha parecido fascinante, manténgase cerca, porque aún hay mucho que revelar. Lo que Tesla escuchó aquella noche fue solo el preludio. Detrás de esas vibraciones simples se oculta una verdad más amplia, una arquitectura cósmica que pocos se han atrevido a mirar de frente. Suscríbase a Enigmas del Pasado y acompañe esta historia que aún no ha terminado. En el silencio posterior a aquella noche de rayos y máquinas, Tesla sintió que algo había cambiado. No se trataba solo de la electricidad que había domado, ni del descubrimiento técnico, sino de una presencia. Aquellas señales que su equipo había captado en Colorado Springs persistían en su mente como un eco inagotable, un patrón de pulsos que parecían contener una gramática invisible. Buscó explicaciones en los manuales, en las tablas de frecuencias, en las leyes que rigen el magnetismo, pero todas parecían insuficientes. Lo que había oído no podía reducirse a una simple interferencia atmosférica. Durante los meses que siguieron, Tesla comenzó una serie de sesiones experimentales para reconstruir aquella anomalía. Modificó sus circuitos, amplió las bobinas y diseñó receptores más sensibles, capaces de captar oscilaciones imperceptibles para cualquier otro ingeniero. Las máquinas producían un destello constante de líneas azules que iluminaban su rostro pálido. Cada noche anotaba valores con precisión obsesiva, convencido de que detrás de la irregularidad de los pulsos existía una lógica. Empezó a llamar a esas repeticiones patrones imposibles, no porque contradijeran las leyes de la física, sino porque parecían planificadas con intención. La señal se repetía en secuencias matemáticas que coincidían con divisiones armónicas de resonancia terrestre. Era como si el planeta entero sirviera de espejo a un emisor desconocido. Tesla notó que las mismas frecuencias se mantenían incluso cuando modificaba el ángulo de recepción o el voltaje del sistema,
un detalle que descartaba el error humano o eléctrico. A veces las oscilaciones se sincronizaban con las tormentas lejanas, como si algo respondiera a los fenómenos naturales. En su diario describió este fenómeno con una frase inquietante: «El cielo me ha contestado con un pulso». Los colegas que lo visitaban encontraban a Tesla cada vez más aislado. Dormía apenas unas horas y solía hablar de una inteligencia electromagnética. Aseguraba que las ondas no eran solo energía, sino lenguaje puro. Cuando una noche notó que la serie de pulsos coincidía con proporciones musicales, comprendió que la vibración podía ser una forma de comunicación universal. El cosmos cantaba, y él, en su torre rodeada de tormentas, era su único oyente humano. Años más tarde, algunos astrofísicos recuperarían esa intuición al observar los patrones periódicos de los púlsares, pero Tesla ya había percibido la idea décadas antes. Sin embargo, el misterio no terminaba allí. En ciertas grabaciones, los intervalos entre los pulsos parecían alterar su duración en una secuencia que, al ser transcrita, producía símbolos geométricos, círculos repetidos, triángulos dentro de hexágonos, estructuras idénticas a las representaciones que las culturas antiguas utilizaban para representar el equilibrio sagrado. El mismo Tesla se sorprendió al reconocer figuras que recordaban los círculos pitagóricos del Tetractis o los sellos que figuraban en manuscritos herméticos. ¿Era posible que una inteligencia exterior utilizara un código basado en proporciones universales? Si así era, ¿qué intentaba enseñarle? El experimento tomó un rumbo aún más extraño cuando Tesla descubrió un fenómeno de retroalimentación. En algunas noches, cuando él emitía ondas de muy baja frecuencia hacia el cielo, su detector recibía una respuesta idéntica, pero invertida en fase. Era como si su señal rebotara en un espejo invisible, pero con una tonalidad modificada, cargada de energía adicional. Describió la sensación de ese instante como algo casi espiritual, una coincidencia perfecta entre el impulso humano y la respuesta cósmica. Lo llamaba el ciclo del retorno, y lo veía como evidencia de una conciencia reflejante en el universo. Para cualquiera de sus contemporáneos, aquello habría sonado como delirio místico. Pero Tesla no era un improvisado. Cada parámetro estaba documentado: la intensidad del campo, la amplitud de onda, el momento astronómico exacto en el que la anomalía se producía. Las repeticiones más notables ocurrían durante la alineación de Venus con la Tierra, lo cual alimentó su creencia de que el mensaje provenía de ese planeta. De hecho, trazó diagramas en los que el eje electromagnético coincidía con ángulos solares específicos, mencionando que la vibración parecía amplificarse cuando el planeta hermano alcanzaba su máximo brillo. Es tentador imaginarlo en esa soledad, de pie entre las chispas violetas, observando el galvanómetro vibrar con un ritmo que imita el latido de un corazón. Nadie más estaba allí para corroborar lo que veía, pero su convicción se hizo indestructible. Decía que cada civilización debía atravesar un momento de contacto, una grieta en la percepción que abre paso a un conocimiento más profundo. Si sus máquinas captaban señales de otro mundo, no significaba necesariamente que alguien las enviara. Podrían ser restos de una comunicación ancestral, ecos electromagnéticos de una cultura extinguida que alguna vez habló a través de la niebla del espacio. La curiosa relación entre geometría y resonancia llevó a Tesla a concebir el universo como una sinfonía estructurada. Explicaba que toda forma
tenía una frecuencia natural y que comprenderla era comprender su esencia. En este marco, las señales recibidas no eran un mensaje con palabras, sino un recordatorio de que el cosmos mismo es una conversación vibratoria. Si comprendemos la frecuencia de la Tierra, comprenderemos la voz de los planetas, escribió en uno de sus cuadernos. Así, las anomalías de Colorado Springs no eran para él un error experimental, sino el testimonio de un orden superior en el caos aparente del ruido cósmico. Con los meses, comenzó a sospechar algo más inquietante. Algunos de los patrones que detectaba parecían anticiparse a las variaciones del clima, como si las señales advirtieran del cambio en las corrientes eléctricas atmosféricas. Tesla, pragmático incluso en su misticismo, imaginó que estos avisos podían convertirse en un sistema de alerta global. Escribió a varios inversionistas describiendo la posibilidad de vigilar todo el planeta a través de una red de receptores que interpretaran los latidos de la Tierra. Ninguno respondió. Aquellas notas sobre pronósticos electromagnéticos quedaron archivadas hasta su muerte, perdidas entre papeles que nadie supo interpretar. Algunos años más tarde, cuando la radio se consolidó como medio de comunicación, otros ingenieros reprodujeron casualmente parte de sus experimentos. Descubrieron interferencias de origen desconocido, frecuencias que no correspondían a estaciones humanas, pero ya Tesla había sido relegado al olvido, y su nombre solo resonaba como el de un soñador extravagante. Sin embargo, entre los viejos cuadernos, uno de sus discípulos encontró algo perturbador. Diagramas que representaban la curvatura de un campo local con las mismas proporciones que las pirámides de Giza. Para Tesla, todo monumento antiguo era un receptor olvidado, una antena oculta en piedra. Esa hipótesis lo condujo a un pensamiento radical. Si las civilizaciones antiguas habían erigido estructuras capaces de resonar con el campo planetario, tal vez ellas también habían escuchado. Quizás los templos, las pirámides, los monolitos eran los instrumentos de otra humanidad que comprendió, mucho antes que nosotros, la voz del espacio. En ese espejo, Tesla se vio reflejado. No era el iniciador de una nueva ciencia, sino el heredero de una sabiduría perdida. Las anomalías de Colorado Springs no habían sido un accidente del azar, sino una reanudación de un diálogo interrumpido miles de años atrás. Cada vez que reaparecía el patrón, él sentía una mezcla de emoción y miedo. Imaginaba a una mente lejana que desde el borde de la atmósfera intentaba ajustar la frecuencia adecuada para hacerse entender. Sus instrumentos parpadeaban y él sonreía ante la posibilidad de que la humanidad no estuviera sola en su resonancia. Pero también temía la incomprensión, el juicio de una sociedad más preocupada por el beneficio que por la verdad. En sus escritos más íntimos, reconocía que prefería no revelar todo lo que había experimentado, porque sabía que el mundo no estaba preparado para creerle. En medio de aquellas experiencias, su visión del universo cambió. Dejó de concebirlo como una máquina puramente mecánica y lo vio como una entidad viva, una red inmensa de pensamiento electromagnético. Cada chispa de sus experimentos era un reflejo infinitesimal de esa inteligencia colectiva. Tesla no ocultaba su admiración por la idea de que los humanos eran apenas receptores biológicos de frecuencias superiores. Decía que cuando pensamos, no generamos ideas, sino que las sintonizamos, igual que su antena en Colorado Springs sintonizaba el misterio cósmico. Al contemplar esta historia con los ojos del presente, resulta inevitable
sentir una mezcla de fascinación y nostalgia. Tal vez aquellas señales nunca existieron fuera del ruido, o tal vez fueron el primer intento real del universo por comunicarnos su secreto. Lo cierto es que Tesla abrió una puerta que nadie más se atrevió a cruzar del todo. Su insistencia en seguir los pulsos hasta su fuente invisible marca uno de los momentos más sublimes y desconcertantes de la historia de la ciencia. Y aunque los libros lo reduzcan a inventor, en las noches cargadas de electricidad de Colorado Springs, fue, sin duda, el primer oyente del infinito. El amanecer sobre Long Island traía consigo un resplandor ocre que se reflejaba en una estructura colosal. Era la torre Wardenclyffe, un esqueleto de acero de más de 60 metros, que se levantaba como un monumento a la ambición humana. Tesla observaba su creación con una mezcla de orgullo y ansiedad. Para muchos, aquella torre era un experimento de comunicación inalámbrica. Para él era una puerta, un conducto hacia ese océano invisible de energía que envolvía la Tierra. Su propósito era doble: transmitir electricidad sin cables y, en secretos más velados, captar la vibración cósmica que había escuchado años atrás en Colorado Springs. A simple vista, Wardenclyffe parecía una obra industrial, una máquina inacabada. Pero Tesla la concebía como un templo moderno. La base estaba anclada en la Tierra mediante un eje que descendía decenas de metros, uniendo metal con roca. Decía que esa conexión no era casual. Necesitaba tocar las corrientes telúricas del planeta. En sus notas escribió que cada punto del globo tiene una frecuencia particular y que esa torre, colocada en el lugar correcto, podía hacer resonar el planeta entero como un diapasón. Según él, era posible enviar pulsos energéticos que atravesaran los océanos y llegar hasta cualquier punto del mundo, incluso más allá de él. Los primeros experimentos con la torre comenzaron en el año 1901. El aire alrededor vibraba cuando las bobinas entraban en resonancia. Los testigos aseguraban que durante las pruebas nocturnas, una luz azulada cubría la cúpula de cobre y se extendía en forma de halo. Parecía un eclipse invertido, una esfera luminosa que se expandía en silencio. Aquellas descargas hipnóticas fueron, para Tesla, la confirmación de que la energía terrestre podía ser guiada y multiplicada sin límites. Pero en sus cuadernos más reservados escribió algo más inquietante. Afirmaba que durante esas sesiones había percibido un pulso externo respondiendo, muy débil, desde más allá de la ionosfera. Este detalle nunca fue revelado al público. Tesla sabía que insinuar contacto con inteligencias extraterrestres lo condenaría al descrédito total. Sin embargo, lo que él entendía como una posible respuesta del cosmos coincidía con la vibración exacta detectada años antes en Colorado Springs. La misma secuencia, el mismo intervalo entre pulsos. De algún modo, la torre amplificaba la comunicación interplanetaria. Si su laboratorio de Colorado había sido una antena rudimentaria, Wardenclyffe era su versión monumental, una ampliación de su oído hacia las profundidades del espacio. En su imaginación, la humanidad entera podría algún día conectar con esa red invisible. La llamaba el campo universal, una inmensa matriz de energía que unía materia y pensamiento. Tesla creía que los constructores de las pirámides, los ingenieros atlantes y los sabios védicos compartían la misma comprensión sobre este flujo cósmico. De hecho, comparaba la torre con las antiguas zigurats mesopotámicas y con los dólmenes celtas, estructuras diseñadas para canalizar fuerzas telúricas.
En la mente de Tesla, Wardenclyffe no era un invento moderno, sino la continuación de una tradición ancestral. El puente entre lo visible y lo invisible. Pero el sueño pronto halló resistencia. Los inversionistas que antes lo habían apoyado comenzaron a retirarse. JP Morgan, su principal financista, exigía resultados prácticos, energía transmisible y rentable. Tesla, en cambio, hablaba de energía libre y global, un concepto incomprensible para los empresarios. Imaginaba un mundo donde cada ser humano pudiera obtener electricidad directamente del aire, sin pagarla, sin monopolios. Esa visión altruista, casi utópica, despertó la alarma entre las élites industriales. Morgan comprendió que financiar ese proyecto significaba destruir el negocio que lo había hecho poderoso. En silencio le retiró el apoyo, dejando la torre inmóvil, una catedral sin fieles. El tiempo fue cruel con Wardenclyffe. La falta de fondos detuvo las obras y el metal comenzó a oxidarse bajo la bruma costera. Después del cierre, Tesla seguía visitando el lugar solo. Caminaba entre los cables desmantelados y escuchaba, o al menos creía escuchar, los restos de aquella vibración cósmica que lo había obsesionado toda la vida. Decía que la torre seguía viva, aunque dormida, esperando el día en que la humanidad comprendiera su verdadera función. Afirmaba que las estructuras nunca mueren, conservan su resonancia, y así Wardenclyffe permanecía, según él, en contacto con el pulso universal. Mucho se ha especulado sobre los planos originales de esa torre. Algunos aseguran que Tesla ocultó una cámara subterránea bajo el cimiento, un núcleo que actuaba como amplificador resonante. Otros creen que su diseño contenía geometrías sagradas, proporciones idénticas a las del templo de Karnak y al círculo de Stonehenge. En la disposición de los cables y los anillos metálicos hay patrones que repiten el número 3, la cifra sagrada que Tesla consideraba clave de toda creación. Si entendemos la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendremos la llave del universo, decía. Wardenclyffe condensaba esa idea en materia y metal. En las noches de prueba, Tesla hablaba al personal con voz pausada, casi ceremonial. Les pedía cerrar los ojos al encender los generadores para sentir la vibración antes de verla. Decía que el sonido del relámpago artificial era en realidad la voz del planeta. Quienes presenciaron esos experimentos coincidían en algo. La atmósfera cambiaba. Las brújulas perdían su norte, los relojes se detenían y el aire olía a ozono y tierra húmeda. Tesla explicaba que aquello no era magia, sino ciencia natural. Hemos tocado la frecuencia del propio mundo, susurraba con una mezcla de temor y deleite. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a preocuparse. Algunos informes militares de la época consideraban que las oscilaciones de Wardenclyffe podían interferir en las comunicaciones transatlánticas. Otros temían que sus experimentos alteraran el campo magnético de la región. Tesla, sin embargo, persistía en su propósito. Aseguraba que sus ondas tenían un alcance ilimitado, y en una de sus cartas llegó a escribir que las estrellas mismas podrían responder si supiéramos cómo preguntarles. Esa frase, ambigua y poética, resume la esencia de su búsqueda. La idea de que la ciencia no es solo medición, sino diálogo con lo desconocido. Si se observa la torre desde una perspectiva simbólica, puede interpretarse como el axis mundi, el eje del mundo presente en todas las culturas antiguas, el punto donde el cielo toca la tierra. Los mayas lo expresaban en sus pirámides dedicadas a Kukulcán.
los egipcios en las puntas doradas de sus obeliscos, los tibetanos en sus estupas orientadas al cenit. Tesla, con sus medios modernos, repitió el gesto ancestral. Construyó su propia montaña de energía, un intento por devolver la palabra al cielo. Esa analogía hace pensar que Wardenclyffe no fue solo un experimento eléctrico, sino un acto ritual disfrazado de ingeniería. El fracaso del financiamiento marcó el principio de su caída pública. Sin embargo, en la correspondencia privada con algunos colegas, Tesla insistía en que la torre había cumplido su cometido. Según él, había logrado abrir un canal magnético resonante, un túnel invisible por donde podían fluir tanto energía como información. Decía que aquel canal seguiría activo incluso después de desmantelar la estructura física. En sus palabras, la materia se disuelve, pero la frecuencia permanece. De ser cierto, Wardenclyffe no habría desaparecido, sino trascendido su forma material, transformándose en lo que Tesla llamaba la puerta de los dioses. Este concepto, presente en muchas mitologías, alude a umbrales entre dimensiones. Los sumerios la nombraban como el lugar donde los Anunnaki descendían a la tierra, los egipcios como el Duat, la entrada al reino estelar. Tesla, sin declararlo abiertamente, habría intentado reabrir esa conexión a través de la tecnología. Si su torre era la llave vibratoria correcta, su frecuencia podía ser la misma que antiguas civilizaciones habían empleado para contactar a entidades superiores. Esta idea, aunque especulativa, conecta la ingeniería del siglo XX con la magia científica de los templos olvidados. Muchas décadas después de su muerte, investigaciones no oficiales intentarían replicar los principios de Wardenclyffe en antenas modernas y reactores de campo magnético. Algunos afirmaron encontrar anomalías locales en la densidad electromagnética del terreno donde estuvo erigida la torre, como si aún emitiera algo imperceptible. Sea mito o realidad, lo cierto es que Tesla imaginó el planeta entero como un generador vivo. Para él, la Tierra era un mensajero dormido, esperando el estímulo correcto para recordar su voz. Ese pensamiento resume el espíritu de su obra: despertar a un mundo que duerme en su propia energía. La torre de Wardenclyffe fue demolida, pero su eco persiste en las mentes que buscan comprender lo que él vislumbró. Su cúpula ya no brilla bajo el amanecer, pero en algún rincón del campo electromagnético terrestre puede que aún resuene el último pulso que emitió, como una nota suspendida en el aire. Si alguna vez sentimos un zumbido inexplicable en medio del silencio, tal vez sea aquel eco recordándonos que el conocimiento, cuando se eleva demasiado alto, puede tocar las fronteras del misterio. Tesla no construyó solo una máquina, construyó un símbolo, y ese símbolo sigue esperando ser comprendido por quienes, como él, aún escuchan el susurro del cosmos. Cuando Tesla se retiró al silencio tras el cierre de Wardenclyffe, lo hizo cargando con el peso de un sueño interrumpido. La torre seguía en pie, pero su propósito había sido sellado bajo la desconfianza de sus mecenas. Entre ellos, uno destacó con una sombra más larga que las demás: John Pierpont Morgan, el banquero más poderoso de la América industrial. Morgan había financiado el proyecto con la expectativa de dominar el mercado de la energía mundial. Pero cuando comprendió que Tesla hablaba de energía libre, ilimitada y gratuita para todos los pueblos de la Tierra, su interés se volvió sospecha. Dicen que en ese instante nació uno de los silencios más costosos de la historia moderna. Tesla comenzó a notar cómo sus cartas tardaban en llegar, cómo los diarios que antes publicaban sus logros
ahora guardaban un silencio hostil. Algo había cambiado. De pronto, las puertas de los laboratorios se cerraban, los créditos se negaban y las invitaciones a conferencias científicas cesaban. Sus ideas fueron tachadas de locura, y el inventor que soñaba con electrificar los océanos fue confinado al olvido. Sin embargo, los manuscritos continuaban acumulándose. Cuadernos repletos de fórmulas, bocetos de dispositivos imposibles, esquemas para comunicarse con el cosmos. Todo escrito con la calma del que sabe que su tiempo será malinterpretado. Algunos de esos cuadernos sobrevivieron a su muerte. Otros desaparecieron misteriosamente, confiscados la mañana en que el cuerpo del genio fue hallado en su habitación de hotel en Nueva York. Aquella escena se repetiría muchas veces en los informes que nunca fueron publicados. Un agente del gobierno, supuestamente del Departamento de Propiedad Extranjera, se presentó reclamando todos los documentos y prototipos. Los empleados del hotel relataron que fueron cajas enteras, cientos de ellas, las que se cargaron en silencio hacia un destino desconocido. Ese mismo día, la prensa tituló: «Muere el hombre que quiso dar energía al mundo». Detrás de esa operación se ocultaba más que la protección de patentes. Tesla había anotado experimentos relacionados con resonancia planetaria, ondas estacionarias de largo alcance y una tecnología que él denominaba transmisión de pensamiento direccional. Años después, algunos fragmentos filtrados hablarían de mecanismos capaces de generar vibraciones que inducían estados alterados de conciencia humana. Aquellos textos fueron etiquetados como peligrosos, clasificados para su revisión científica. ¿Era esa la verdadera razón para silenciarlo? ¿O era, en realidad, el temor a que su conocimiento escapara de las manos del poder económico que lo había creado? J.P. Morgan no solo controlaba los bancos, sino también las mayores redes eléctricas de Estados Unidos. La idea de una electricidad gratuita significaba el desmantelamiento de su imperio basado en el cobre, los cables y las tarifas. Por ello, no tardó en movilizar a sus aliados en prensa y política para desacreditar a Tesla. Lo presentaron como un excéntrico que hablaba con marcianos, un sabio que perdió la razón entre relámpagos. Mientras tanto, en secreto, los ingenieros bajo su tutela revisaban los planos confiscados, tratando de comprender la tecnología que habían ocultado. Muchos de esos documentos, dicen algunos testigos, jamás reaparecieron. En uno de los manuscritos recuperados, Tesla escribió una frase que resultaría profética: «La humanidad no está lista para caminar entre dos mundos». Al parecer, había llegado a una conclusión inquietante. La energía que alimenta el universo no es neutral, sino consciente. Quien aprendiera a canalizarla debía hacerlo con una mente libre de ambición, o el resultado sería desastroso. Esta advertencia, escrita con tinta azul sobre papel milimetrado, parecía dirigida a quienes buscaban controlar su obra. «Los dioses de la economía», decía él, «no soportan los dones que no pueden vender». Durante sus últimos años, Tesla hablaba con creciente reserva. Alojó su laboratorio mental en pequeños cuartos de hotel, utilizando apenas cuadernos y bocetos para continuar sus estudios. Allí, entre los destellos de una lámpara solitaria, afirmaba haber recibido otra señal. No desde Marte ni desde Venus, sino desde la propia estructura de la energía universal. Escribió que el pulso que había detectado en Colorado Springs podía reproducirse dentro del cuerpo humano mediante ciertas vibraciones armónicas.
Así nació su idea del resonador biológico, un concepto siglos adelantado que vinculaba conciencia y frecuencia. Su propósito, decían sus notas, era despertar en el ser humano la memoria dormida de su origen cósmico. Mientras tanto, los gobiernos miraban hacia otro lado. Las potencias emergentes del nuevo siglo comprendieron el valor estratégico de controlar el espectro electromagnético. Algunos oficiales visionarios interpretaron que el trabajo de Tesla podía adaptarse para fines militares. Ondas que interrumpen comunicaciones, rayos dirigidos, armas de energía concentrada. El inventor, horrorizado, destruyó varios de sus prototipos antes de la Primera Guerra Mundial. Sabía que su tecnología, empleada con fines erróneos, podía alterar la naturaleza misma del planeta. Dijo una vez: «No temo por mis descubrimientos, temo por lo que harán con ellos». A medida que su nombre caía en la oscuridad, crecía el mito del científico prohibido. Surgieron rumores de una caja negra de Wardenclyffe, donde Tesla habría escondido sus notas más sensibles. Algunos afirmaban que contenía instrucciones para construir una antena que podía conectar con planos de realidad paralela. Otros, que guardaba mapas del campo magnético terrestre, interpretados como una escritura cósmica. Nadie ha hallado esa caja, pero hay indicios de que parte de su contenido fue copiado y distribuido secretamente entre círculos de conocimiento alternativo. En ellos, Tesla fue venerado no como inventor, sino como profeta científico. La figura de J.P. Morgan se mantuvo como antagonista invisible incluso después de su muerte. De alguna manera, el banquero simboliza el enfrentamiento eterno entre el conocimiento liberador y el control material. Tesla representaba el impulso de compartir la energía universal. Morgan, el deseo de impedir que fluyera sin costo. Ese conflicto no pertenece al pasado. Aún resuena en cada intento de descubrir fuentes limpias e ilimitadas. Toda innovación parece llevar consigo un precio, una sombra dispuesta a comprar el silencio de quien la creó. Y en esa lucha, Tesla quedó atrapado, testigo involuntario de su propia traición. En las pocas entrevistas que concedió en su vejez, cuando su cabello se volvió blanco y su acento europeo parecía una reliquia del siglo anterior, Tesla hablaba de nuevas fuerzas. Decía que cada pensamiento humano proyecta una onda en el espacio, una forma de energía que nunca se extingue. A su manera, había comprendido lo que siglos después la física cuántica llamaría entrelazamiento. Las ideas, según él, viajan más rápido que la luz, conectando mentas a través de planos invisibles. Por eso, aunque sus patrocinadores lo traicionaron, él creía que su conocimiento nunca se perdería. Porque lo esencial, lo que vibra en armonía, siempre encuentra la forma de regresar. Algunos biógrafos señalan que también desarrolló cierto miedo hacia sus primeros descubrimientos. Durante los últimos años, evitaba hablar del éter o de los mensajes de otros mundos, no por vergüenza, sino por prudencia. Comprendía que en cada frecuencia habita una puerta, y que abrirla sin sabiduría equivale a invocar fuerzas que superan a la mente humana. Quizás por eso sus notas se tornaron en oraciones técnicas, mitad fórmula, mitad plegaria. Escribía en términos científicos, pero el tono era casi místico, como si intentara reconciliar los lenguajes del alma y de la materia. Hoy, al leer sus manuscritos restaurados, las palabras de Tesla parecen una confesión de fe. Todo lo que existe proviene de la luz, y la luz responde al pensamiento. Con esa frase resume el principio que lo guiaba.
la creencia en un universo participativo donde la mente humana puede alterar la realidad. J. P. Morgan y los suyos jamás habrían tolerado tal visión, porque desmantelaba la jerarquía del poder. Si el pensamiento podía mover la energía, entonces cada individuo sería libre. Tesla lo sabía y por eso calló, dejando sus advertencias cifradas entre fórmulas. Era su manera de proteger el fuego que había robado a los dioses. Esta historia no termina en su muerte, ni en la desaparición de sus manuscritos. En cada intento por recuperar su legado, reaparece la sombra del silencio impuesto. Los manuscritos que sobrevivieron revelan apenas fragmentos de algo más grande, diagramas incompletos que apuntan a una sinfonía energética aún desconocida. Tal vez en alguna bóveda, perdida en los sótanos de una agencia o de un banco, descansa el cuaderno donde Tesla registró su comunicación final con las estrellas. Y quizás allí, escrita con la serenidad del último descubridor, exista la frase que sintetiza su vida. El universo me habló una vez, y no supe si era un dios o mi propio reflejo. Hay silencios que no mueren, persisten entre las ondas, viajando más allá de nuestra comprensión, esperando que alguien vuelva a escucharlos. Así comienza este último tramo del viaje, entre los restos de un siglo que creyó dominar la electricidad, pero no entendió su espíritu. Lo que Tesla dejó tras de sí no fueron solo planos quemados ni máquinas abandonadas, sino un eco, un latido que, según cuentan, aún reverbera en el espacio cercano, recordando a la humanidad que el conocimiento no nos pertenece, sino que nos atraviesa. En las notas que sobrevivieron a su exilio científico, Tesla escribe una frase que parece un epitafio: «He escuchado la voz de otro mundo y he comprendido que no estamos solos». Muchos consideraron que era metáfora, poesía del cansancio. Pero quienes lo conocieron bien sabían que en su lenguaje no había exageraciones, solo símbolos. Él jamás habló de dioses, habló de frecuencias, y en esa diferencia radicaba su misterio, porque lo que algunos llamaban locura podría haber sido apenas una forma distinta de ciencia, más amplia, más espiritual, más peligrosa para los intereses de la época. Aquel eco que decía provenir de Venus se convirtió con los años en una leyenda prohibida. Algunos científicos posteriores intentaron reproducir sus experimentos, conectando antenas de alta sensibilidad a la ionosfera. Aseguraron percibir señales inexplicables, pulsos que se repetían con intervalos regulares, pero ninguno tuvo valor para declararlo públicamente. El nombre de Tesla era todavía un riesgo, un recordatorio de que todo lo que desafía la autoridad científica paga un precio alto. Así, el mito creció en la penumbra, entre los archivos mal catalogados y los murmullos de los laboratorios nocturnos. El eco de Venus, dicen algunos, no era una señal astrofísica sino un llamado, una invitación a abrir la comprensión hacia otro tipo de inteligencia, quizás no biológica, sino energética. Tesla mismo sugería que aquellos seres no se comunicaban con palabras, sino por medio de vibraciones emocionales, traducibles en frecuencias. En su mente, el universo era un organismo consciente, y los planetas eran sus neuronas. Cada destello de tormenta eléctrica era, para él, un pensamiento del cosmos. Y nosotros, pequeñas antenas biológicas, apenas aprendíamos a escuchar. Imaginemos por un momento que Tesla tenía razón, que la electricidad no es solo fuerza, sino lenguaje, que la luz que consumimos y medimos cada día es en esencia una corriente viva que transporta significados.
Si es así, entonces sus máquinas eran traductores imperfectos de una sinfonía cósmica más antigua que la humanidad. Su búsqueda no fue construir motores ni torres, sino enseñar a escuchar la conciencia universal. Quizás por eso su obra fue temida, porque implicaba que cada ser humano podía sintonizar el universo sin intermediarios, sin sacerdotes, sin bancos, sin cables. En su última entrevista conocida, Tesla habló de la importancia del pensamiento puro, de la necesidad de cultivar silencio mental para percibir señales más sutiles. Cuando elimines todo ruido interior, escucharás los latidos del espacio. Quien lo entrevistaba pensó que hablaba en metáforas místicas, pero él lo decía literalmente. Sus últimos experimentos no se realizaban ya con bobinas ni con rayos, sino con la mente en reposo. Consideraba que el cerebro humano podía actuar como receptor resonante y que su estructura eléctrica imitaba los campos planetarios. Su laboratorio final fue su propio cuerpo. A esa etapa la llamó la fase vibratoria del alma. No redactó tratados ni escribió ecuaciones. Apenas líneas dispersas, a veces acompañadas de dibujos geométricos, espirales, triángulos concéntricos, patrones de resonancia. Algunos estudiosos posteriores verían en esas figuras una coincidencia con los mandalas tibetanos y las representaciones sagradas de culturas antiguas. Como si Tesla, sin saberlo, hubiera cerrado un círculo que unía ciencia y misticismo. En su retiro definitivo, buscó la misma puerta que los místicos abrieron con oraciones: la frecuencia que une a todo lo vivo. En su visión, Venus no era un planeta habitado en el sentido físico, sino un foco de vibración armónica en la sinfonía solar. Lo llamaba el planeta del descenso, porque, según afirmaba, desde allí emanaban las ondas que modelaban la vida en la Tierra. En sus escritos más íntimos, sostiene que la vibración de Venus influye en nuestra capacidad de empatía y en la compasión humana, cualidades que consideraba energías matemáticas tanto como espirituales. Para él, las civilizaciones antiguas lo sabían, razón por la cual veneraban al lucero del alba como símbolo de amor y despertar. Si esta hipótesis suena fantástica, recordemos que Tesla no fue solo un inventor, sino un visionario que acostumbraba a pensar en siglos y no en días. Intuía que las civilizaciones futuras comprenderían su lenguaje cuando la ciencia y la conciencia dejaran de ser rivales. Predijo redes de comunicación invisibles, satélites que transmitirían voz e imagen, y campos de energía que envolverían al planeta entero. Pero también advirtió que si esas tecnologías nacían del ego en lugar de la sabiduría, el resultado sería confusión, dependencia y ruido. Profetizó, sin saberlo, la era digital y sus espejos luminosos, donde abundan las señales pero escasea el sentido. Detrás de esa profecía hay una melancolía profunda. Tesla no temía al fracaso técnico, temía al olvido espiritual. Creía que el progreso sin conciencia sería solo una forma más de oscuridad iluminada por neones. El eco de Venus, más que una señal astronómica, era para él una advertencia: no avanzar sin escuchar el ritmo del universo. Cuando ese equilibrio se rompe, la tecnología se vuelve contra su creador. Con cada relámpago artificial, decía, recordamos que jugamos con la misma energía que nos dio origen. En la historia oficial, Tesla muere solo y arruinado, alimentando a palomas y viendo pasar los días con resignación. Pero en los relatos no oficiales, en las memorias de quienes lo visitaron en sus últimos años, hay otra imagen, la de un hombre en calma, convencido de que su mensaje sobreviviría al tiempo.
Les decía a sus visitantes que cada pensamiento emitido con pureza genera una onda indestructible que algún día encontrará quien la reciba. En ese sentido, su comunicación con Venus no terminó. Continúa en cada mente que escucha el misterio con la misma reverencia que él. Hoy, más de un siglo después, su figura renace una y otra vez en la conciencia colectiva. No como el inventor marginado, sino como el mensajero de un conocimiento que apenas empezamos a descifrar. Cada década trae nuevas interpretaciones de sus notas, nuevas teorías sobre energía libre, sobre consciencia vibratoria y comunicación universal. Pero más allá de las pruebas o las dudas, lo que permanece es la sensación de asombro ante un hombre que vivió adelantado a su época. En Tesla vemos el espejo de nuestra futura humanidad, brillante, incomprendida y capaz de hablar con las estrellas. Quizás, en el fondo, no importa si Tesla contactó realmente con seres de Venus. Lo esencial es que su obra nos obliga a preguntarnos si estamos preparados para escuchar. Porque el universo, como decía él, no necesita gritar. Basta con que estemos en sintonía. Cuando comprendamos eso, tal vez descubramos que los mensajes cósmicos no buscan responder nuestras preguntas, sino recordarnos quiénes somos. Observadores de un cosmos que se piensa a sí mismo a través de nosotros. El eco de Venus podría haberse extinguido en el ruido del espacio, o tal vez continúa viajando, llevando la firma de aquel hombre que desafió el siglo con un rayo en la mano y una oración en la mente. Si alguna vez, en una noche de tormenta, escucha usted un pulso lejano, regular, casi imperceptible, no tema. Respire, cierre los ojos y escuche. Puede que sea solo el corazón de la Tierra contestando al llamado de Tesla, o tal vez, una vez más, la voz de Venus recordando al mundo que todo lo que vibra está vivo. Así, mientras el sonido se desvanece, este relato llega a su fin. Pero el viaje no termina, porque cada historia, como cada nota que vibra, deja un residuo de energía en el aire. Si siente que este camino le ha invitado a pensar, a sentir o simplemente a descansar en la vastedad del misterio, guarde esa sensación. Y antes de sumirse en el sueño, recuerde que el conocimiento duerme, pero nunca muere. Suscríbase a Enigmas del Pasado y acompañe este eco que aún resuena, tal vez desde el mismo punto donde empezó todo. Un susurro en la tormenta, una voz que viene del cielo, un mensaje que no se apaga jamás.